Y bueno amigos, estamos aquí tarde pero seguro para comentar cositas chéveres, cositas interesantes que han salido por allí y que bueno, realmente a mí me han dado como ganitas de realmente de comentarlo. Vamos a hablar una cosita ahí rapidita de Xavi, una cosita de Zidane. Vamos a hablar una cuestión ahí también del tema este del nuevo técnico del Palanca Fútbol Club, de confirmarse como parece que va a suceder la salida de Xavi de los banquillos del Palancas, y vamos a revisar también unas, unas declaraciones que ha dado Michel, el entrenador del Girona, relacionadas con el Real Madrid tras ganar el partido que tenía el equipo catalán el día de hoy. Así que bueno, no me enredo muchísimo más, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cosas más que chéveres que me han parecido a mí interesantes, espero que a ustedes también. Les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y bueno amigos, quiero empezar hablando con lo que ha comentado Michel, como les decía, el técnico del Girona, que analiza la victoria de su equipo, que gana por la mínima en Balaídos ante el Celta de Vigo. Y bueno, las declaraciones, básicamente una de las cosas que ha dicho Michel es que es lo siguiente: el Madrid gana sus partidos con facilidad y al resto nos cuesta mucho, no estamos a su nivel. Recientemente también el mismo Michel comentaba algo muy parecido, muy similar, que el favorito era el Real Madrid, que sus opciones eran entrar en puestos europeos y que si van a pelear por la liga, pues eso ya se vería más adelante. Un montón de cosas ahí que le hemos escuchado al técnico del Girona. Y es importante porque obviamente él está manejando un grupo muy joven, un grupo seguramente muy inexperto, un grupo que bueno, está dejando algunas sensaciones, y lo cierto es que me parece que son muy acertadas las declaraciones, muy bien dirigidas a unos futbolistas que lo menos que necesitan a día de hoy es presión. Pero no creo que Michel esté tampoco tan desencaminado. Creo que el Girona ha combinado muy buen fútbol con el nivel del fútbol español, que también es bastante bajo. Y bueno, está ahí en esa posición todavía de poder pelear por el campeonato nacional de liga. Importantes declaraciones, creo que no está nada descabellado lo que dice Michel, pero repito, me parece un mensaje claro y contundente, y es no pasarle la presión a sus futbolistas. Hablemos rapidito, bueno, que ahorita me acabo de encontrar con un video de Moy Llorons, que bueno, mañana lo voy a reaccionar en mi otro canal, en el que decía que Xavi era muchísimo mejor que Zidane. Incluso también le escuchamos a personajes como J. Jordi, y nos ponemos a repasar también. Hubo otro video que también voy a reaccionar mañana en el canal, en el que vamos a ver como una cuestión de Zinedine Zidane. Y si nos vamos a la comparativa netamente ganadora, que al final es lo más importante para mí en el mundo del fútbol, es que no hay ni siquiera un punto de comparación. Creo que es absolutamente grotesco pensar en que se puede por lo menos comparar alguna pequeña parte de lo que fue Zinedine Zidane con lo que va a terminar siendo Xavi Hernández, porque yo creo que aunque gane la Champions, no va a estar ni cerca de conseguir lo que consiguió Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid. Y es curioso porque creo que Zidane es uno de esos pocos entrenadores que ha sido tan poco valorados por la gente, por el madridismo en general. Creo que ha sido muy cuestionado, incluso aficionados del Real Madrid le llamaron durante muchísimo tiempo que era un simple alineador, que era alguien que sabía cómo mantener a los jugadores felices, y esa era la clave de su éxito, que no tenía absolutamente ni idea de fútbol. Imagínense ustedes lo que estamos escuchando, que Zidane no tiene ni idea de fútbol. Y es curioso, y creo que lo que termina marcando la carrera de Xavi como entrenador del Barça, al menos en esta etapa, yo creo que en algún momento va a volver, ojalá, es que no lo sé. Tiene varios detalles clave que para mí son importantes, y lo primero de todo es la poca capacidad de resolver circunstancias complejas, la poca capacidad que tiene Javi Hernández de poder resolver situaciones adversas, y sobre todo la poca capacidad que tiene en cuanto al carácter con el vestuario. Es cierto que Zinedine Zidane tampoco era aquel personaje que ponía a parir a los futbolistas, siempre se ha vinculado a que tenía una muy buena relación con sus futbolistas en el Real Madrid, pero creo que sabía manejar todo este tipo de situaciones, y a mí me da la sensación de que a Xavi se le ha ido completamente
de las manos esta situación y que el vestuario se le ha torcido, así como lo escuchan. Por eso les digo, pones en valor lo que se dice por ahí y escuchamos que Zinedine Zidane era un simple alineador, mientras que Xavi era un estratega óptimo. Y si lo comparamos en los títulos, ¿cuántos años estuvo en esa primera etapa de Real Madrid con Zidane? Yo creo que fueron como 2 años y medio y ganó 3 Champions en esa etapa. Xavi, por el contrario, 2 eliminaciones absolutamente lamentables en fase de grupos. Cayendo precipitadamente en Europa League, en la segunda división europea. Y bueno, si nos vamos a la liga, es que incluso en el segundo tramo de Zidane, o la segunda etapa de Zidane como entrenador del Real Madrid, lo vimos ganar una liga bastante importante. Que bueno, recuerden que hizo el cerrojo inventó aquello que bueno, para mí fue un punto clave también para Ferland Mendy como lateral izquierdo defensor, porque era un defensor absolutamente impenetrable. Y bueno, ahí está lo que hizo Zidane. Xavi ganó una liga la temporada pasada que para mí está bien ganada, con cierta polémica, la misma liga del unocerismo. Así que bueno, en esa parte yo creo que no hay nada en lo que se pueda comparar a Xavi Hernández como Zinedine Zidane, para que vean más o menos cómo funciona el tema del relato. Quiero cerrar hablando del Barça, porque como les decía, van a cambiar de director técnico. Pues eso es lo que parece, según palabras de Xavi, del propio Laporta, que por cierto esta mañana comentó que a Xavi se le va a respetar su decisión de quedarse hasta final de temporada porque es una leyenda. Además, él piensa que le puede venir bien el club. Yo la verdad no me parece que sea muy bueno para el club. A mí sí me parece que es por lo menos que nos den a nosotros un poquito más de tiempo para disfrutar de Xavi como entrenador de fútbol. Ojalá no se vaya a precipitar todo. Igual te compraría que el Nápoles le meta 9, 10 goles en la eliminatoria. Y que bueno, igual Xavi ya sabemos que se va a terminar marchando. Así que por eso les digo, me compraría esa desilusión acompañado de esa gran victoria. Pero lo cierto de todo esto es que hay muchos nombres que se han estado revelando. Rafa Márquez se ofreció ayer en una sala de prensa a ser entrenador del Barça si le dan la oportunidad. Todo parece indicar que a la cúpula de el Palancas no le ha gustado para nada estas declaraciones, que le parece que son inapropiadas, teniendo en cuenta que Xavi aún está ahí como entrenador, pese a que ya se ha marchado. Y hay varios nombres que se están manejando. Hay gente que está diciendo que Guardiola, y empiezan a retumbar aquellas declaraciones recientes de Guardiola que dijo que el Barça era su club y que si lo llamaba inmediatamente iría. También se habla que el favorito para Laporta, que ya intentó en su momento en 2021 convencerle, es Hansi Flick. Y también se está hablando de una posible incorporación de Mikel Arteta. También se ha hablado por ahí muy poco, pero se ha hablado de vez en cuando de Michel. Es curioso cómo un equipo absolutamente a la deriva está intentando contratar un entrenador de élite. Yo la verdad me cuesta ver que un entrenador de absoluta élite vaya a venir a lo que es la degradación de este club. Es cierto que el Barça, la marca Barça todavía sigue vendiendo mucho, pero teniendo en cuenta todas las situaciones que está enfrentando este club, al que básicamente lo vemos como en la misma deterioración física de Laporta, porque si lo vemos en la presentación de Xavi se le ve más delgado, más repuesto, y ahora lo vemos actualmente y es que es una absoluta locura. Entonces por eso les digo, el mismo deterioro que ha tenido Laporta es el reflejo exacto de lo que es este club. Ya iremos viendo qué es lo que acaba pasando con el técnico del Palancas. Creo que cualquiera que venga seguramente lo va a hacer mejor que Xavi, ya esa sería una principal preocupación, pero sigo pensando que el Barça sigue siendo un equipo absolutamente mediocre en líneas generales, que no tiene futbolistas diferenciales, y que por mucho que se pueda levantar un poquito más esto, que cualquier entrenador serio lo puede hacer seguramente mejor que Xavi, yo creo que van a seguir teniendo problemas. Y ojo al veranito que se les viene, porque por ahí se habla que van a tener que hacer alguna venta interesante. Déjame tu opinión en los comentarios. Mañana por supuesto regresamos con más contenido, un video un poco reflexivo y relajado día domingo. Y nada, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.